Pero hoy entonces práctico número 15, ¿sí? Buenas tardes, profe. Esto es tema geometría descriptiva. El práctico tiene dos ejercicios, bueno, que sería vistas auxiliares. A ver, en el primer ejercicio le pide hacer los cambios de plano, ¿sí? Cambios de sistema de proyecciones necesarios para lograr ver el segmento de la recta AB como un punto. A ver. Yo lo que hice fue, aquí en la hoja, no sé si se ve bien. ¿Sí? Copié el enunciado en la hoja de lo que sería el del ejercicio número 1. Tenemos ahí un segmento AB. Nos da la vista de frente, la vista superior. En cuanto a notación, ese palito que está abajo nos está diciendo que, bueno, tenemos la vista superior para este lado. ¿Qué es lo que le pide el ejercicio número 1? Esta recta que está representada en dos vistas, verla como un punto. Esa recta no sabemos, o sea, esa recta no está en verdadera magnitud. Por lo tanto, primero para ver la recta como un punto, tenemos que verla en verdadera magnitud, ¿sí? En el aula virtual tienen ustedes lo que sería ahí un apunte del cambio de sistema de proyecciones y está todo explicado ahí de cómo se trabaja con esto, ¿sí? Tienen lo más básico hasta la parte que sería lo que van a ver en el segundo ejercicio, que es lo de planos. Bueno, entonces, para ver una recta en verdadera magnitud, primero lo que tenemos que hacer es un cambio de plano paralelo, ¿sí? Entonces yo tengo recta, bueno, en cuanto a la notación, nosotros vamos a usar A' para lo que sería el plano vertical. Entonces esto se va intercalando, plano vertical, plano horizontal, el siguiente plano va a ser vertical y el siguiente cambio va a ser horizontal y así. Estas liñitas, a medida que vamos haciendo cambio de planos, le vamos a ir aumentando una de estas liñitas y esos guiones ahí en la línea de tierra. Entonces, la notación prima, A' para lo que sería el plano vertical y la letra sin el prima para lo que sería el plano horizontal. Entonces, como le dije, para ver esta recta en verdadera magnitud, lo que vamos a hacer es un cambio de plano paralelo, ¿sí? A la recta. Yo voy a trabajar con el plano, con la vista superior, la recta, el segmento AB, y con eso debería ser un cambio de plano paralelo, o sea, paralelo a esta línea, ¿bien? Lo que hacemos es tomar ahí, y hacemos una paralela. Bien ahí. Ahora, en este caso, las dos líneas irían para el lado de arriba, ¿sí? Denotarían lo que sería el plano horizontal. Teníamos plano vertical, el plano horizontal, las líneas hacia el lado del plano horizontal. En este caso también tendríamos que poner dos líneas, dos guiones ahí, ¿sí? Y hacemos el cambio de plano. Las proyecciones tienen que ser siempre perpendiculares al cambio de plano, ¿sí? Entonces, siempre perpendiculares. Desde A vamos a tirar una proyección perpendicular, ¿sí? Y desde B también vamos a tirar otra proyección perpendicular. Ahora, ¿qué distancia vamos a usar para el nuevo cambio de plano? Estamos trabajando aquí con el plano horizontal, vamos a usar las medidas que hay desde la línea de tierra anterior al plano vertical, ¿sí? Que sería esta distancia, la distancia que hay de este punto a este punto, la distancia de este punto a este punto, para el nuevo cambio de plano. Entonces, si ustedes se fijan, aquí vamos a tener 30 milímetros, ¿sí? Desde A' a la línea de tierra, y desde B' a la línea de tierra vamos a tener 7 milímetros, ¿sí? Entonces son las distancias que vamos a usar para la nueva proyección, para el nuevo cambio de plano.
Entonces vamos a tener, Profe, sí, ¿todo eso que usted está haciendo ahí lo tenemos que hacer fuerte, en suave o es indistinto? ¿O cómo es? los segmentos en fuerte, sí, y las proyecciones son en suave. Ah, ok. ¿Y el cambio de plano ese que hizo también? ¿Cómo? ¿Y el cambio de plano ese que usted hizo ahí también lo tenemos que hacer en suave? ¿Es como si fuera la línea de tierra? No, no, bueno, la línea de tierra queda en un trazo intermedio, yo la estoy haciendo intermedio para que se vea, pero lo único que quedaría en fuerte serían los segmentos. Ok, gracias, profe. Disculpe, profe, Sí, eh, ¿todas las medidas que usa son arbitrarias? Por sí. ejemplo, la medida del segmento, son todas arbitrarias. En este caso, yo, por ejemplo, usé una escala de tal manera que esto tenga 80 milímetros, ¿sí? Esa medida se la pongo ahí para que ustedes la tengan en cuenta. Tendría 80 milímetros en la vista de frente. En la vista superior tengo 89 milímetros, ¿sí? Esas medidas no son en verdadera magnitud, ¿sí? Lo que estamos haciendo es tratando de encontrar la verdadera magnitud, o sea, la medida real de, de este segmento que está representado aquí. Entonces, como dijimos, hacemos un cambio de plano paralelo a B, usamos las medidas que hay desde la línea de tierra anterior, ¿sí? A la vista anterior, que sería esta vista. Dijimos que había 30 milímetros aquí y 7 milímetros aquí, ¿sí? Entonces vamos a tener 30 milímetros hasta este punto y 7 milímetros. Entonces, ahora sí, este segmento que acabamos de encontrar, bien, que este segmento lo vamos a llamar A1', B1', ¿sí? Este segmento sería el segmento en verdadera magnitud. Lo que sí ustedes tienen que hacer cuando hagan el práctico es poner ahí BM, ¿sí? Las medidas no las ponen, ¿no? No hace falta que pongan las medidas en milímetros. Este segmento, por ejemplo, ahora tiene 92 milímetros. Esa sería la medida real, ¿sí? Ese sería el segmento AB en verdadera magnitud, que es el paso previo que tenemos que hacer para ver a la recta como un punto. ¿Se entiende, chicos? Ahora, Sí, profe. una vez que ustedes tienen la recta en verdadera magnitud, lo que nos quedaría hacer es un cambio de plano. ¿Cómo debería ser ese cambio de plano respecto a la recta para verla como un punto? A ver si alguien leyó la teoría ahí. Tiene que ser perpendicular. Bien. Bien, bien. Entonces, lo que deberíamos hacer es proyectar este segmento, que ya está en verdadera magnitud, proyectarlo, y de esa manera lo que vamos a hacer es un cambio de tierra perpendicular a esa proyección. ¿Bien? Vamos a ver. Trabajando con las escuadras que... Bien. Eso sería un cambio de plano perpendicular a la recta. Y ahora los tres segmentos que le tenemos que agregar como notación irían para el lado contrario a esto que es la vista, una vista horizontal. Pasaríamos a este lado que sería una vista vertical. Profe, eso no me queda claro. O sea, ¿para dónde, cómo sabemos para dónde tienen que ir dibujados esos guioncitos? A ver, mirá ahí, tenemos plano vertical, o sea, vista de frente, vista superior, ¿sí? El guioncito va para el lado de la vista superior, Ah, un ok. guión, un guión. Después, o sea, lo podemos también llamar plano vertical y plano horizontal, y así sucesivamente. Los segmentos van a ir para el lado del plano horizontal. Tenés el plano horizontal aquí,
cuando haga el siguiente cambio de plano, van a apuntar al plano horizontal dos segmentos. El siguiente plano va a ser vertical, por lo tanto, los segmentos del siguiente plano, del siguiente cambio de plano van a ir para el otro lado. Tres segmentos, ¿sí? ¿Entiendes eso? Sí, profe, gracias. Bien, entonces la medida que vamos a usar aquí, para ver esta línea como un punto, van a ser los de la línea de tierra anterior, que era esta línea y este cambio, y esta vista, ¿sí? Y en ese caso, la distancia sería 25 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer acá es directamente... 95 milímetros. A ver, el punto A, A1', ¿sí? La distancia que usamos para el siguiente cambio es de la línea de tierra al punto A. Esa distancia es la misma que de la línea de tierra al punto E. Por lo tanto, estos dos puntos en el siguiente cambio de plano van a estar en el mismo lugar. En este punto estaría la recta A2, el segmento A2, B2, ¿sí? En ese punto. Y de esa manera veríamos el segmento AB como un punto. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, profe. ¿Alguna consulta respecto a eso? Eso sería Profe, el ejercicio 1. dijo que tenemos que proyectar el plano que esté en la vista en la vista superior, en la horizontal. ¿Cómo no entiendo tu pregunta, disculpa? Dijo que teníamos que proyectar el plano horizontal de la vista superior. A ver, nosotros empezamos con estas dos vistas, ¿sí? Y lo que tuvimos que hacer para ver este segmento en verdadera magnitud fue un cambio de plano paralelo, que es esta línea que hicimos acá. ¿Sí? Entonces, hicimos un cambio de plano paralelo a este segmento. De esa manera logramos ver el segmento AB en verdadera magnitud. Entonces, a ver, la distancia que usamos para el cambio de plano, le vamos a llamar a esta distancia X, esta distancia Y, ¿sí? Las distancias que usamos son las distancias que tienen de la línea de tierra anterior a la vista anterior, que sería esto. Entonces tendríamos acá la distancia X y la distancia Ah, Y. sí, profe. Yo le preguntaba para, para proyectar el punto, para hacer el punto. Y para hacer el punto lo que hicimos fue un cambio de plano perpendicular, ¿sí? A la proyección del segmento este en verdadera magnitud. Entonces, lo que hicimos fue proyectar esto, hacer una perpendicular, ¿sí? Un cambio de plano perpendicular. Y la distancia que usamos aquí fue la distancia de la línea de tierra anterior, que es esta, a la vista, a lo que sería esta, el plano horizontal. ¿Sí? Sería esta distancia y esta distancia. Ah, bien. Como ya habíamos hecho un cambio de plano paralelo, ahora que hacemos un cambio de plano perpendicular, la distancia que hay entre la línea de tierra y el punto, y la línea de tierra y el punto es la misma. De esa manera quedan aquí en el mismo lugar los dos puntos superpuestos. Ah, ahora sí, profe, gracias. El segmento se lo ve como un punto. ¿Sí? Sí, gracias. Profe, Sí. ¿y cómo nos damos cuenta, digamos, cuál es la verdadera magnitud? ¿Cuándo está la recta dibujada en su verdadera magnitud? O sea, haciendo el cambio de plano una sola vez, ahí ya sabemos que es la recta en su verdadera magnitud, ¿o cómo es? Haciendo el cambio de plano paralelo a cualquier recta, vos vas a encontrar esa recta en verdadera magnitud. En este caso estamos trabajando con una sola recta, ¿sí?
en el ejercicio 2 vamos a trabajar ya con superficie. Pero bueno, para empezar con esto, tenemos una sola recta que está representada en dos vistas. Haciendo cambio de plano paralelo a esa recta, vamos a encontrar verdadera magnitud. También podrías haber hecho un cambio de plano paralelo a la recta de arriba, ¿sí? Y de esa manera también hubieses encontrado la recta en verdadera magnitud. Ok, profe, muchas gracias. ¿Entiendes? Bien, bien. A ver, veamos un poquito. Comencemos, pongamos en qué escenario nos estamos moviendo, chicos, para que entendamos bien qué estamos haciendo. Aparte de lo que se vio en la teoría, ¿verdad? Pero como para tratar de aclararlo. La geometría descriptiva, estos ejercicios que estamos viendo en este práctico y en el práctico que viene, en el práctico 14, se refieren a técnicas geométricas, ¿verdad?, para la resolución de determinados problemas muy frecuentes en cualquiera de las ramas de la ingeniería, en todas las especialidades, que nos sirven para resolver, según un método gráfico, esos problemas que hacen a la forma, a la representación de la forma de los diferentes objetos ingenieriles. Por ejemplo, si nosotros tenemos, déjame compartir la pantalla, Ricardo. Voy a compartir yo. Si nosotros tenemos este elemento, ¿se ve la figura? ¿Se ve la figurita que estoy compartiendo? Recién se está por compartir. Hola. Recién se está por... Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? Sí. Ahí está. Fíjense lo que tenemos acá. Se trata de una torre de antena conocida por todos. Esas torres de antena están soportadas, sostenidas por estos vientos, estos tensores que están acá dibujados en azul, AB, AC y AD. Nosotros siempre vamos a poder contar en los planos, todos los planos de ingeniería son básicamente vista de frente y vista superior. Nosotros ya podemos hablar perfectamente de eso. Pero si nosotros tenemos vista de frente y vista superior de todo este elemento, ustedes podrían dibujarlo tranquilamente, ¿verdad? Si les digo a partir de esto, dibujen a vista de frente y vista superior, ustedes lo hacen sin ningún problema. Pero de ninguna de esas vistas, ustedes van a poder determinar, si bien podrán tener la altura del elemento, aquí está acotado, ¿verdad? Podrán tener en cuanto a ancho, etcétera, pero no van a tener datos sobre una situación oblicua con respecto a los planos de proyección. Ustedes saben que van a aparecer deformados, van a aparecer acortados, ¿sí? Eso ya lo vieron en todo el análisis de vista, todo el trabajo de vista de frente, vista superior y vista lateral que venimos haciendo hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, la geometría descriptiva me va a proveer de un método para resolver ese problema. Ahora bien, se trata de un método gráfico, un método cuya precisión va a estar limitada justamente por la precisión o imprecisión del dibujo. ¿Sí? Ustedes todos ya han hecho laboratorio de física 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe, estamos cursando. Bien, por lo tanto, todos saben que están cursando. Bien. Deben haber ya visto que la mejor precisión que puedo obtener en una medición es la mitad de la apreciación del instrumento con el que mido. Entonces,
si yo voy a estar dibujando y midiendo con una regla graduada en milímetros, la mejor precisión que voy a obtener será del orden del medio milímetro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo tanto, yo no puedo tener una exactitud mayor que esa. No puedo tener una precisión mayor que el medio milímetro. Ahora, como estoy dibujando en escala, como mi dibujo es proporcional, pero mucho más pequeño que el objeto real, si yo estoy dibujando esa torre de antena, y ahí aparentemente estaría midiendo cerca de 17, 18 metros de altura, entonces va a estar reducida muchas veces para que yo pueda hacer un dibujo que quepa en mi hoja. Entonces, así como para el dibujar, para ir desde el objeto real hacia mi dibujo, yo estoy reduciendo todas las medidas, cuando voy del dibujo al objeto real, se van a multiplicar las medidas. ¿Me van siguiendo? Entonces, el error que yo cometo en mi dibujo, que estábamos hablando que era del orden del medio milímetro, de 0,5 milímetros, se va a multiplicar cuando voy al elemento real y entonces ya se va a transformar en algunos centímetros de diferencia, de error. Pero eso no nos debe preocupar ni asustar, porque la solución que yo estoy dando me va a permitir dar órdenes de apreciación. Entonces yo puedo decirle al personal que va a construir esos tensores, bueno, mira, el tensor AB mide, por decir, 20,5 metros, y bueno, ya sabré que la medida real, cuando lo presenten y lo construyan, estará en 20,55, 20,45, pero al decirle yo 20,50, el operario ya va a saber que, incluso yo mismo le diré al operario, bueno, corta medio metro más del cable de acero, supóngase ya que estamos construyendo el tensor, cortamos medio metro más del cable de acero para ya ajustarlo in situ, ¿verdad?, a la medida real, precisa y absoluta. Entonces, nosotros vamos a apelar a estos métodos gráficos para encontrar la solución de nuestro problema, que, como le decía, podría ser, por ejemplo, determinar la longitud de alguno de estos tensores. Y vuelvo a lo que dije al inicio. Nosotros contamos con los planos de eso, o sea, vista de frente y vista superior. Y el problema se puede aplicar no solo a este caso del tensor, sino a cualquier elemento de ingeniería que pueda asimilarse a una recta. Un cable, un tensor, un caño de una tubería de una instalación industrial. O sea, cualquier elemento que pueda representarse como una recta, que pueda asimilarse a una recta, ustedes pueden resolver el problema de la verdadera magnitud, o sea, de la longitud verdadera, utilizando este método que Ricardo les está describiendo. Entonces, luego, nosotros volvemos ahora al ejercicio. Te devuelvo la pantalla, Ricardo. Bien, bien, bien. Fíjense en el ejercicio, y acá lo tenemos una recta, puede ser nuestro tensor, en vista de frente y vista superior, y Ricardo ya le aplicó, ¿verdad?, la técnica que nos permite encontrar la verdadera magnitud de eso, la verdadera longitud de ese elemento. Ahora vamos a dar un paso más, que es la de encontrar o representar esa recta como un punto. Eso, digamos, prácticamente no tiene mayor utilidad, pero sí es parte de un procedimiento gráfico
que nos va a servir de solución al próximo problema. Y el próximo problema, voy a volver a compartir, no sé si estaba compartiendo o no en este momento, voy a volver a compartir. El próximo problema se refiere ya a trabajar con un plano ¿Estamos viendo la imagen ahora? Sí, profe. Bien. Estamos viendo el tejado, ¿verdad? Bien. Fíjense, supongamos que estamos por construir un tejado. En la otra comisión me rezongaban porque me dicen siempre dan ejemplos que sirven ejemplos para los civiles. ¿Por qué, qué aplicación tienen las otras ramas? Bueno, acá el ejemplo del tejado es muy claro, muy evidente, pero por ejemplo, los mecánicos, los industriales, los químicos, los eléctricos, los electrónicos, ¿no? A ver, todas las ramas de la ingeniería se van a ocupar de construir diferentes dispositivos, ¿verdad? Y todos, absolutamente todos esos dispositivos van a estar encerrados en lo que se llama la carcasa, que es ¿cómo le puedo decir? La cubierta, la cobertura metálica de chapa o de plástico o de fibra de vidrio que está alojando al equipo. O sea, el elemento externo que contiene a todo el dispositivo. ¿Sí? Y eso, digamos, ya sea una carcasa de una compu o de cualquier elemento de ingeniería, siempre va a presentar planos que van a formar, que van a estar, digamos, planos adyacentes, que van a estar unidos formando un cierto ángulo. Basta que miren a su alrededor ustedes y se van a encontrar, analizándolo así, buscando los planos adyacentes que forman las carcasas de los diferentes equipos, se van a encontrar de a miles. Entonces, vayamos aquí de vuelta al tema del tejado. Si yo tengo que construir este tejado, es muy importante, bueno, tengo que construir la estructura que lo sostiene, ¿verdad? La estructura que será de madera, metálica o de lo que fuera. Tengo que construir esa estructura. Y para construir esa estructura yo debo conocer fundamentalmente, por ejemplo, supongamos que quiero construir estos dos planos, estos dos aleros del tejado. Entonces, para yo construir la estructura necesito conocer el ángulo real que forman esos dos planos entre sí, para poder construir todo el maderamen que va por debajo. Entonces, se me presenta el problema de encontrar el ángulo entre dos planos, porque geométricamente para mí estos son planos, ¿de acuerdo? Entonces, primer problema, encontrar el ángulo entre esos planos. Segundo problema, si estos planos son oblicuos con respecto a los planos de proyección, y yo necesito encontrar la superficie de estos planos, para ello voy a tener necesariamente que verlos en su verdadera forma. Porque ya sabemos que si los planos son oblicuos, en las tres vistas, vista de frente, vista superior y vista lateral, ese plano va a aparecer deformado. Yo para tener la superficie del plano, para dimensionar la superficie de ese plano, necesito verlo en su verdadera forma, en su verdadera magnitud. Ese es un segundo problema que me resuelve también la geometría descriptiva. ¿Por qué necesito verlo en su verdadera forma? Y bueno, porque yo de este tejado necesito saber qué superficie tiene, cuántos metros cuadrados para poder comprar, por ejemplo, las tejas. Las tejas se venden por metros cuadrados, ¿de acuerdo? O si estoy hablando de una carcasa de algún dispositivo, necesito saber cuánto material necesito para construirlo, cuánta chapa o cuánta fibra de vidrio o plástico, depende de lo que vaya a hacer. ¿Se entiende esto? Entonces, ahora
Ya visualizando lo que acabamos de ver, pasemos a continuar con el ejercicio. ¿Mm? Bien, continuemos, Ricardo. Bueno, continuamos. Ahí le presentar la pantalla para ver el enunciado de ese ejercicio. Bien. El segundo ejercicio, chicos, ustedes se fijan, es lo que estamos viendo, lo que está explicando recién el ingeniero. Acá tienen dos superficies, ¿sí? Dos superficies triangulares, que están en vista de frente y vista superior y están deformados. El enunciado nos pide primero encontrar el ángulo entre los dos triángulos, ¿sí? Entre el plano ABC y ACD, encontrar la verdadera forma del plano ACD, y después nos tenemos que reforzar los dos triángulos teniendo en cuenta la visibilidad. Eso lo hacemos al último. Bueno, acá les recomienda que trabajen con la hoja horizontal, ¿sí? Apaisada. En lo que sería el tema vistas auxiliares, en la plataforma virtual, ustedes cuando llegan a la parte de ángulo entre dos planos, ¿sí? Ustedes tienen representado ahí dos planitos triangulares y la forma, o sea, a lo que tenemos que llegar para ver esos dos, el ángulo entre esos dos planos, es ver esos dos planos como líneas, ¿sí? Que sería esto. Ver de esta forma esos dos planos. De esa manera podremos saber el ángulo entre esos planos. Otra cosita que les decía hace rato era esto. Alguien me preguntaba ahí sobre la notación, sobre las liñitas estas que van sobre los guiones que tienen los planos. Bien, tiene un plano, bueno, aquí es de naturaleza vertical, plano de naturaleza horizontal, naturaleza vertical, horizontal, ¿sí? Se van intercalando los planos vertical, horizontal. La liñita, una liñita hacia lo que sería el plano horizontal, al siguiente plano tenemos dos apuntando hacia el plano horizontal, al siguiente tenemos tres, pero apuntando a lo que es el plano horizontal, ¿sí? Y así. Entonces, esto está explicado, como les digo, en el aula virtual, sería bueno que lo lean bien, y ahí tienen desarrollado varios ejercicios, en lo que es lo que vamos a hacer ahora también con el ejercicio 2. Bueno, entonces pasamos a lo que sería el ejercicio 2. Hice aquí, chicos, fue, bueno, sí, dibujar el ejercicio, pasar el ejercicio aquí. Tenemos vista de frente, vista superior. ¿Qué es lo que nos pide primero? La consigna que nos pide es encontrar el ángulo entre los planos ABC y ACD. Nosotros tenemos acá dos planos triangulares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para encontrar estos planos como, para ver estos planos como una línea, es, si ustedes se fijan, tienen acá una arista que une los dos planos. Entonces, esta arista lo que tenemos que hacer es verla en verdadera magnitud, ¿sí? Para después esa misma arista verla como un punto. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, encontrar... Profe, Sí, o sea, cuando yo quiera encontrar el ángulo entre los dos planos, lo que tengo que hacer es a la recta de intersección llevarla a un punto, verla como un punto. exactamente, sí, sí, eso es. Ah, ok. Gracias, profe. Disculpe. ¿Qué es lo que tienen en lo que estamos viendo recién? A ver, ya vuelvo a compartir. Auxiliares. Ustedes se fijan aquí algo más gráfico. Lo que se hizo primero fue
esta arista que tienen aquí, que une los dos planos, verla en verdadera magnitud, y después esa misma arista hacer un cambio de plano perpendicular para verla como un punto, ¿sí? Que es lo que hicimos recién en el ejercicio 1. Entonces, el primer paso para este ejercicio sería metódico, sería desarrollar lo que acabamos de hacer en el ejercicio 1, solo que, bueno, con más puntos, ¿sí? El segmento AC es el segmento que une los dos planos. Entonces, ese segmento primero, para verlo como un punto, lo que tenemos que hacer es primero verlo en verdadera magnitud, ¿sí? Para ver ese segmento en verdadera magnitud, te dijimos que tenemos que hacer un cambio de plano paralelo a ese segmento. Y ahí tendríamos dos líneas, dos segmentos aquí. Y ahí. Tenemos 4 puntos y esos 4 puntos los proyectaríamos en nuevo cambio de plano. Recuerden que siempre tiene que ser proyección perpendicular a la línea de tierra, o el cambio de plano, en este caso un cambio de plano paralelo. Tendríamos la proyección de D y la distancia que vamos a usar del cambio de plano al punto va a ser de la línea de tierra anterior al punto D'. Esta distancia, que en este caso sería de 18 milímetros, ¿sí? Sería la que ubicaríamos acá. 18 milímetros y tendríamos el primer punto, el punto D. En este caso sería de 1'. Y lo mismo haríamos con otro punto. Proyectamos el punto A, tomamos las distancias que hay de la línea de tierra al punto A', que son 44 milímetros, ¿sí? Lo mismo acá, a ver, lo digo bien. 45 milímetros, ¿sí? Lo ubicamos ahí, hacemos lo mismo con el punto B, tenemos una distancia de 9 milímetros, y con el punto C lo mismo. Con el punto C tenemos 23 milímetros, entonces lo ubicamos acá, 23 milímetros. De esa manera tendríamos el punto C1', el punto B1' y el punto A1', ¿sí? Lo que nos quedaría aquí es unir estos puntos. Eso lo van a hacer en suave, y cuando tengan que reforzar vamos a ver el tema de visibilidad. Yo lo voy a hacer fuerte aquí para que ustedes lo vean. Nos quedaría así. ¿Sí? Con este cambio de plano que hicimos, lo único que estamos haciendo es ver el segmento AC en verdadera magnitud. Después los dos planos, ¿sí? No tienen, o sea, siguen estando, o sea, no están en su verdadera magnitud, ¿sí? Lo único que hicimos ahora fue encontrar la recta, el segmento AC en verdadera magnitud. Y ahora, haciendo un cambio de plano perpendicular a AC, vamos a ver AC como un punto, ¿sí? Y si vemos la recta hacia la arista que une los dos planos como un punto, a esos dos planos los vamos a ver como rectas, ¿sí? ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces realizamos un cambio de plano perpendicular a AC, ¿sí? En este caso tendríamos 3 segmentos. Recuerden, plano vertical, plano horizontal, los segmentos apuntan para el plano horizontal, plano vertical apuntan para el lado contrario, o sea, para el plano horizontal, y este va a apuntar para el nuevo cambio de plano, que va a ser un cambio de plano horizontal, ¿sí?
A ver, primero empecemos con el punto A1' y C1'. Proyección perpendicular y la distancia que vamos a tener aquí va a ser la distancia de la línea de tierra anterior a A y la distancia de la línea de tierra a C. Como habíamos hecho un cambio de plano paralelo, esta distancia y esta distancia van a ser las mismas. No mal recuerdo, era 40 milímetros. ¿Sí? 40 milímetros. Entonces la distancia es esos dos puntos van a estar aquí en el mismo lugar, que es lo que estamos buscando. Encontrar la recta A1, el segmento A1', C1' como un punto. Y acá tendríamos A2, C2, ¿sí? Y luego nos quedarían los otros dos puntos, que serían el B1', que va a ser la distancia que hay desde la línea de tierra anterior a B. En este caso es 63 milímetros, ¿sí? Lo mismo acá, indicamos 63 milímetros. Y el punto B1', que será la distancia de la línea de tierra a B. En este caso sería 17 milímetros, ¿sí? Tenemos acá 17 milímetros. De esa manera tendríamos el punto D2 y el punto B2. Lo que nos quedaría unir es este punto, es la arista, ¿sí? Que une los dos planos. Entonces los dos planos se verían como una línea. Esa línea esa línea, ¿sí? Lo que estamos buscando es el ángulo que hay entre esos dos planos. Lo ponen como notación, lo ponen alfa, y quedaría así terminado el punto 1, ¿sí? Del ejercicio 2. ¿Sí? Que es lo que le pedía encontrar el ángulo. ¿Se entiende eso, chicos, o no? ¿Voy a explicar de vuelta la última parte? ¿Alguna duda con eso, chicos? No, profe. Bien. Y ahora el segundo punto dice encontrar la verdadera forma del plano ACD. Bien. Un minuto. Y aquí me crucé con los números. Este de aquí arriba, ¿sí? Era D2, y este sería B2. Ahora lo que nos pide es encontrar la verdadera forma, ¿sí? Del plano ACD, que sería el triangulito este, ACD, ¿sí? Y aquí el plano sería este, ACD, que está aquí. Entonces, para ver un plano en verdadera magnitud, ¿sí? Primero lo que tenemos que hacer es ver el plano como una línea, que es lo que ya hicimos aquí. Hasta aquí aquí se ve el plano como una línea. Ahora, ¿cómo debería ser el cambio de plano respecto a esa línea para verlo en verdadera magnitud? Paralelo. Bien, paralelo. Entonces, una vez que ustedes tienen el plano de perfil como una línea, haciendo un cambio de plano paralelo, lograríamos ver ese plano en verdadera magnitud. ¿Sí? Lo que haríamos acá es hacer una paralela a la línea esta, ACD. Aquí hayan 4 segmentos.
Y bueno, proyecciones perpendiculares al cambio de plano. Proyectaríamos estos puntos y proyectaríamos estos puntos aquí. La distancia que vamos a usar, por ejemplo, para D2 sería la distancia que hay de la línea de tierra anterior a D1'. ¿Sí? Entonces, esa distancia es de 10,2. Estamos acá y marcaríamos 10,7, perdón. 10,7. Tendríamos ahí el punto, llamemos B3'. Y sobre esta proyección tenemos que proyectar A2 y C2. Las distancias serían desde A1' a la línea de tierra, 9,8. ¿Sí? Daríamos aquí 9,8. Y esta distancia, que sería 30 milímetros. De esa manera, daríamos el punto A3', este punto que sería C3', y nos quedaría ahí la superficie ACD en verdadera magnitud. Uniendo los tres puntos, ¿sí? Lo que ustedes tendrán que poner aquí con letra de molde sería BM, ¿sí? Con caligrafía. Eso sería el segundo punto, chicos. Le pide encontrar la verdadera forma del plano ACD. Disculpe, profe, ¿de dónde sacó la medida de 30 milímetros? Esta distancia. Esta distancia. La distancia Ok. que en el nuevo cambio de Ahí me plano, he perdido. de la línea de tierra C3', es de la línea de tierra anterior, a C1', ¿sí? Esta Sí. distancia es 30 milímetros, de la que usamos para el cambio de plano. ¿Sí? Ok, ok. Gracias. Bien, Ricardo, te están pidiendo si podés repetirlo de vuelta al ejercicio completo. ¿Mm? Dice, cuando escribimos las letras, ¿es necesario escribirlas? Sí, para Facundo, absolutamente necesario escribirlas a 75 grados. A ver, chicos, y acá vamos a caer en un aspecto que estábamos viendo, que estábamos deficitarios, muy deficitarios. No debería tener lugar una pregunta de esta naturaleza, puesto que ya se dijo que todo lo que se escriba en cualquiera de los trabajos prácticos, porque estos trabajos prácticos, la idea es que ustedes vayan pensando que son pequeños planos de ingeniería que ustedes van efectuando. Y en un plano de ingeniería no puede haber otro tipo de letra que no sea la caligrafía normalizada en la cual nosotros estamos insistiendo hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque como le dije recién, no puede haber un plano de ingeniería donde se incluya algún otro tipo de letras que no sea la letra de la caligrafía normalizada. ¿Entienden? Y eso es porque bueno, respondemos por empezar a la normalización que nos exige que la caligrafía sea la normalizada para todo plano de ingeniería, repito, para todo plano. Entonces, no podemos, no queda a nuestro libre albedrío, no podemos nosotros incorporar cualquier caligrafía, no. Solamente podemos utilizar caligrafía normalizada. Está establecido así
está acordado así, tenemos que ceñirnos nosotros a la normalización. Y esa normalización no depende de la facultad, no depende de los profesores del sistema de representación, depende de la reglamentación de los diferentes entes estatales, ¿verdad?, que certifican los planos de ingeniería. Entonces, ustedes tienen los planos de ingeniería que confeccionen, van a tener que pasar por los diferentes colegios profesionales, ¿verdad?, de las diferentes especialidades, y en ese caso, y en los colegios profesionales, y digamos, si son planos, por ejemplo, de construcción para los civiles, los planos que ustedes confeccionen van a tener que pasar por las diferentes entidades estatales, tienen que pasar por catastro, por las municipalidades, y ahí les van a exigir que la caligrafía sea normalizada. Por eso es que insistimos tanto. Y tanto estamos insistiendo, y ahora nos estamos poniendo un poquito malos. Vamos a comenzar a evaluar la caligrafía a partir de, siempre lo hacemos a partir del primer parcial. Si la caligrafía del rótulo no fuese satisfactoria, chicos, se les va a dar a rehacer la caligrafía, para lo cual van a tener que trazar 2 renglones, trazados los renglones con las medidas normalizadas que ustedes ya conocen, en algún lugar disponible en blanco en la hoja, trazarán los 2 renglones y volverán a escribir lo que estaba escrito en el rótulo, ¿sí? Y lo presentarán de vuelta. Si en esa segunda oportunidad la caligrafía no es satisfactoria, se puede llegar a desaprobar la lámina, independientemente de lo que hayan hecho en el dibujo. Puede que el dibujo esté perfecto, si no aprueban la caligrafía, se puede desaprobar la lámina. ¿Mm? Entonces, por favor, Profe, sí. o sea, para cada letra que nosotros escribimos ahí en los puntos, tenemos que hacer los renglones y la letra, o solamente con que la letra sea la del tipo de la caligrafía normalizada, 75 grados, ya va a estar bien. Bueno, sería conveniente que hagan los rengloncitos para que todas las letras del dibujo le queden de la misma dimensión, del mismo tamaño. Ok, gracias, profe. ¿Mm? Sí, sí. Después, cuando ya, digamos, estén más adelantados en la carrera y ya manejen mejor la caligrafía, Ricardo seguramente a esta altura puede darse el lujo de escribir sin poner los renglones y dibujar y trazar una letra uniforme. ¿Mm? Pero porque ha escrito muchísima caligrafía hasta acá. No quiero generar envidia, pero ustedes más adelante en la carrera van a poder hacerlo. Por el momento van a tener que arremangarse y trazar los rengloncitos, ¿sí? Recuerden que todo lo que escribimos va horizontal y la caligrafía no va siguiendo al cambio de plano, ¿no? Porque a veces se tiene la tendencia a acompañar al cambio de plano. No, toda la nomenclatura es horizontal. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Estamos... Claro. Sí, entonces, Ricardo, lo repetimos, y lo que les está trayendo problemas, según veo acá en el chat, es cómo determinar la distancia. ¿Cómo medimos la distancia para cada cambio de plano? Bien. Bueno, chicos, ahí miren, ahí estoy compartiendo yo la pantalla, lo que sería la teoría que está ahí en el aula virtual. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos, como le dije, plano vertical, plano horizontal, y así se van intercalando, ¿sí? A ver, si ustedes se fijan acá en la hoja que estábamos trabajando, en el ejercicio 2, ya lo vemos bien y van a entender el dibujito ese de colores. Tenemos vista de frente y vista superior, ¿sí? Lo que nos pedía el punto 1 era el ángulo entre las dos superficies, entre los dos planos, ¿sí? Entre los dos triángulos, entre ACD y ABC. Entonces, primero, para encontrar el ángulo entre esos dos planos, lo que teníamos que hacer es ver la arista que los une como un punto. Bien.
Si se fijan en lo que estoy compartiendo, sería este gráfico. Lo que tenemos que ver es esa arista como un punto. Pero como ya vimos en el ejercicio 1, para ver una línea como un punto, primero tenemos que ver esa línea en verdadera magnitud. Entonces, para ver a la recta, al segmento AC en verdadera magnitud, lo que tuvimos que hacer es un cambio de plano paralelo a esa recta. Hicimos el cambio de plano, proyectamos cada uno de esos puntos, y a ver, la distancia que usé ahora para el nuevo cambio de plano, por ejemplo, la distancia para el punto B, ¿sí? Esa distancia, ¿sí? Es la distancia que hay de la línea tierra anterior al punto D1'. Esa distancia. Entonces lo que estamos haciendo es trabajando. Esto es, como les dije, un plano vertical, plano horizontal, plano vertical. Entonces, si estamos trabajando con un plano de naturaleza vertical, como dice la teoría, vamos a trabajar con el plano vertical anterior. La distancia que hay de la línea tierra al plano vertical va a ser la distancia que hay de la línea tierra al nuevo cambio de plano. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Como seguimos, ya lo... Entonces lo que tenemos que hacer es ver la recta AC en verdadera magnitud. Trazamos una línea de tierra paralela a AC y proyectamos cada uno de esos puntos perpendiculares a la línea de tierra, y las distancias que usamos es de la línea de tierra anterior a la vista anterior, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la distancia de la línea de tierra a C, es la distancia que hay de acá de la línea de tierra a C. De la línea de tierra a B, la distancia que pusimos aquí, y así lo mismo con A. La distancia que hay de la línea de tierra hacia A es la que hay de la línea de tierra aquí hasta A'. Bueno, y acá le puse en color la distancia que estamos usando para este cambio de plano, ¿sí? Haciendo este cambio de plano encontramos al segmento AC en verdadera magnitud. Entonces este segmento estaría en verdadera magnitud. Una vez que tenemos una línea en verdadera magnitud, como hicimos en el ejercicio anterior, haciendo un cambio de plano perpendicular, podemos ver esa línea como un punto. Muy bien, ahora la distancia que usamos para el nuevo cambio de plano sería, por ejemplo, para los puntos AC, A2 y C2 sería esta distancia, por ejemplo, desde la línea de tierra hasta el punto. Esa distancia es la distancia que hay de la línea de tierra anterior al punto A. Sería esa distancia, y lo mismo pasaría con el punto C. ¿Sí? En este caso, esas dos distancias son las mismas. Por eso, logramos ver la recta como un punto. ¿Sí? Cuando la recta está en verdadera magnitud, haciendo un cambio de plano perpendicular, logramos ver esa recta como un punto. ¿Por qué? Porque las distancias que vamos a usar para las dos proyecciones, tanto del punto A como del punto C, van a ser las mismas. Va a ser esta distancia y va a ser esta distancia. ¿Sí? Bien, ¿podés acercarle la hoja para que hagan una captura? Ahí está. Captura, chicos. ¿Listo? Bien. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Más o menos. Consulten. Si no se entiende, consulten a ver si sacamos las dudas. Yo no entendí el tema del ángulo. ¿De qué ángulo? Bueno, a ver, seguimos acá. Una vez que ustedes tienen la recta, el segmento AC, lo ven como un punto, lo que vamos a hacer es hacer el cambio de plano de los otros dos puntos restantes, del punto D y del punto B. La distancia de la línea de tierra al punto B va a ser la distancia que estamos trabajando, que son las distancias en celeste. Entonces la distancia de la línea tierra a B va a ser esta distancia. La distancia de la línea tierra a D
va a ser esta distancia, ¿sí? Entonces, de esa manera proyectamos, hacemos el cambio de plano para el punto B y para el punto D y directamente unimos. Y se vería los dos planos como una recta. Lo que estamos viendo es los planos de perfil. ¿Se entiende eso o no? ¿Puede volver a explicar? Volvamos al dibujito de la teoría, Ricardo. Sí. El dibujito del ángulo entre los planos. Se está compartiendo ahí, ¿no? Sí. Ahí está. Lo que nosotros estamos haciendo es esto, ¿sí? Si tú te fijas ahí, dice visual del observador. Lo que estamos viendo es la arista que une los dos planos como un punto. Entonces nosotros llegamos hasta aquí. Lo vemos en verdadera magnitud. Vemos en verdadera magnitud a la arista AC. Ahora, para ver esa arista como un punto, lo que tenemos que hacer es observar de frente. De esa manera, haciendo un cambio de plano perpendicular, logramos ver esto, el segmento AC como un punto. ¿Sí? En lo que estoy compartiendo, logramos ver la arista que une los dos planos como un punto y por lo tanto los dos planos como líneas. ¿Se entiende o no? Sí. De esa manera tendríamos lo que sería el punto 1, que nos está pidiendo el ángulo entre los dos planos. Yo le puse acá directamente alfa. Lo dejan así, acotado así. Y el segundo punto le pide encontrar la verdadera forma del plano ACD. Entonces, como nosotros ya tenemos el plano ACD de perfil, ya lo estamos viendo como una línea, haciendo un cambio de plano paralelo, veríamos el plano ACD en verdadera magnitud. ¿Sí? Entonces, tienen un triángulo. Si ustedes ven ese triángulo como una línea, si nosotros lo miramos de aquí desde el frente, lo que vamos a hacer es verlo al plano en verdadera magnitud. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con un plano para verlo en verdadera magnitud, verlo como una línea. Haciendo un cambio de plano paralelo, logramos ver ese plano en verdadera magnitud. A ver si tengo otro color. Las distancias que yo uso ahora para este nuevo cambio de plano, que serían, por ejemplo, esta distancia. No tengo el mismo color. A ver, esta distancia sería la distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿sí? ¿Se ve eso o no? Profe, Sí. en el trabajo práctico, ¿ustedes nos daban dos planos o era un plano? PDF. En el enunciado tiene No, dos son planos. dos planos. Dos planos. Claro, en ¿Cómo, vista de sabe- frente y vista superior cómo de los dos planos. las medidas las damos nosotros o cómo hacemos para dibujarlo? En el enunciado no tienen medida, directamente ustedes les dan la medida para que tenga un tamaño bien distribuido en la hoja, ¿sí? Sí. Yo aquí tomé, aquí creo que un tamaño un poquito grande, porque bueno, entró muy justo, pero también va a depender de las distancias que ustedes usen de cada cambio de plano. Pero por ejemplo, aquí yo le di 8 centímetros al segmento DC. Ajá. Y, y los planos van coincidiendo con los puntos. El primer plano hace que coincida con el segundo plano y el segundo plano hace que coincide con el tercer plano. No sé si me explico. No, no entiendo a qué te referís con eso. No entiendo.
Esas líneas que usted hizo ahí en el plano, las hace coincidir Mm. con los otros planos. No, Creo esas que se son líneas refiere de tierra las que dibujó. Son líneas de tierra del mismo tipo, similares a las que vos vienes dibujando entre la vista de frente y la vista superior en todos los ejercicios que hicimos hasta acá. ¿Entendés? Nosotros hasta acá hemos trabajado con una línea de tierra horizontal que Sí, vincula la vista de frente con la vista superior, ¿verdad? Entonces, ahora estamos trabajando con línea de tierra del mismo, sobre el mismo concepto, solo que la línea de tierra ya no va a ser siempre horizontal, sino que va a ir siguiendo una posición que a nosotros nos convenga para obtener el resultado que nosotros buscamos. Y por ajá, eso es que el método entonces nos va indicando, si yo quiero obtener la verdadera magnitud de una recta, voy a poner la línea de tierra en forma paralela a la recta. ¿Me entendés? Ya la línea de tierra deja de ser exclusivamente horizontal y ahora va cambiando su orientación de acuerdo con lo que nosotros buscamos obtener. ¿Mm? sí. Y entonces de ese modo se desarrolla el método gráfico que estamos explicando. Lo mismo eso hace en el primer ejercicio, ¿que no? Claro, exactamente. Sí, sí. Ah, bueno, Lo mismo lo hacemos, sí. Bueno, chicos, entonces de esa manera, haciendo un cambio de plano paralelo, ¿sí? Al plano este que está de perfil, al plano que se lo ve como una línea, logramos encontrar la superficie ACD en verdadera magnitud, que es lo que le pide el segundo punto del ejercicio 2. Entonces, lo único que hacen es poner, acotan ahí con un alfa, con la letra que ustedes quieran, el ángulo, y aquí le ponen BM, verdadera magnitud. Como tercer punto, les pide reforzar, ¿sí? Reforzar las dos superficies en todas las vistas, teniendo en cuenta la visibilidad. ¿Qué quiere decir eso? A ver, por ejemplo, para la vista de frente, si ustedes se fijan ahí, tienen dos superficies que están superpuestas. Tienen este triángulo y tienen este triángulo. Lo que no sabemos es qué triángulo está delante, o sea, qué triángulo está delante, ¿sí? Para eso es que tienen que aplicar el método de visibilidad. Lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, aquí estas dos rectas, que son las que queremos saber cuál está delante y cuál está atrás, y vamos a trazar, vamos a proyectar esa recta hacia la otra vista. Entonces, hacemos una línea, ¿sí? Y observamos desde aquí. Al observar nosotros desde aquí, lo primero con lo que nos topamos, lo primero que vemos es el segmento AB. ¿Bien? Por lo tanto, el segmento AB en la vista de frente se lo vería y iría fuerte. Y el segmento DC, ¿sí? Solamente se vería esta partecita de aquí, y esta parte de aquí quedaría con línea de trazo. Profe, Qué buen pibe. esa línea que usted hizo ahí siempre va a ser desde donde se intersectan las dos rectas que nosotros queremos ver, digamos. Sí, 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 el análisis que tienen que hacer para ver la visibilidad, ¿sí? Mira, estas dos rectas las que queríamos analizar, donde se intersectan, trazamos una proyección hacia la otra vista, que pase la vista, y observamos desde aquí.
lo primero que vemos es el segmento AB, por lo tanto el segmento AB aquí estaría adelante y el segmento CD estaría atrás, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Profe, yo sé que nos guiamos de la frontal para la visibilidad superior, o algo así, por lo que ves. No usan esta, si queremos ver la visibilidad para esta vista, usamos esta. En este caso, por ejemplo, la visibilidad para este cambio de plano. Podemos usar esta vista o podemos usar esta vista. Bien. Tomamos la intersección y la llevamos, por ejemplo, para la vista superior. Eso lo pueden practicar ustedes. Toman la intersección. La llevan hacia la otra vista y observan desde aquí. Estamos analizando lo mismo, el segmento AB y el segmento DC. Cuando nosotros miramos desde aquí, lo primero que tenemos es el segmento DC. Por lo tanto, aquí DC iría en fuerte. ¿Sí? Y esta partecita de AB iría con línea de trazo. ¿Sí? ¿Podés acercar la hoja para que haga una captura, Ricardo? ¿Listo? ¿La hicieron? Bien. Están pidiendo las medidas de los planos. ¿Cómo dijiste el segmento CD, que mediría? 8 centímetros. Podían hacerlo de 7 u 8, ¿verdad? Sí, sí, Sí. 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 ¿Para quién ¿Quieren tomar preguntaba? Para Bruno. si quieren tomar una captura ahí? Ahí pueden hacer una captura. ¿Sí? Ya Bien, ustedes. listo. Con respecto a la medida, chicos, basta que la vista del frente, el segmento, no distingo de acá, CD, pueden hacerlo de 7 u 8 centímetros, y bueno, el resto, por supuesto, será proporcional. Para Javier, no necesitan escribir el valor del ángulo, solamente pónganle alfa. Ya cuando tengan que enfrentarse a un problema real, van a medir. Por ahora indiquen nada más la presencia del ángulo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo calculamos las medidas si está deformado, digamos, el triángulo? ¿Son triángulos equiláteros? No, por eso. Ustedes van a reproducir la vista de frente y la vista superior, siguiendo las proporciones que se dan en el enunciado. ¿Entienden? Es como hicimos hasta acá con los demás ejercicios. Proporcional, manteniendo las proporciones entre los diferentes segmentos, parten de darle medidas a uno de los segmentos y luego los demás resultarán proporcionales. O deberán dibujarlos proporcionales. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Muy bien. Yo tengo una, pero no es del enunciado, sino es del tema de habla después. A ver, A lo que no llegan a presentar, por ejemplo, yo en el trabajo práctico 12 no lo llegué a presentar a tiempo, pero tengo el terminado y hecho. ¿Y cómo hago para que pueda subirlo? Darlo? bueno, a ver,
Ya veremos. En principio tendría que responderte que, bueno, ya ya está vencida la fecha, ya no se podría recibir ese trabajo práctico. En el futuro vamos a evaluar si es que se va a abrir una nueva moratoria, como se hizo en la primera parte, para que presenten los trabajos prácticos atrasados. No se olviden que ustedes tienen que llegar a un mínimo de cuántos trabajos prácticos habíamos dicho para poder aspirar a regularizar o promover la asignatura. ¿Se acuerdan? El ¿Cuántos trabajos 80%. prácticos tienen que tener aprobados? 18. Sobre las 23 láminas que vamos a efectuar, ustedes tienen que tener aprobados como mínimo 18 trabajos prácticos. Entonces vayan contando desde acá. O sea, no se les exige un 100% de trabajo, de aprobación de trabajos prácticos. Con un 75% ya van a estar en condiciones de promover o de regularizar. Por debajo de eso, lamentablemente, quedarán libres. Una hoja más. ¿Más? ¿Qué pasa? Una hoja que está en la silla. Gracias. Entonces, Matías, el micrófono. Perdón. Sí. ¿A dónde entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar? Por eso, un trabajo práctico que no presentes no influye mayormente. Pero, digamos, el tope serían 5 trabajos prácticos no aprobados o no presentados también, ¿no? O sea, la sumatoria entre trabajos prácticos no presentados o trabajos prácticos desaprobados debería ser como máximo 5. Y si ya tienen ¿Alguna? los trabajos no presentados o desaprobados, las 5, ¿qué pasaría ahí? Como si la suma entre trabajos prácticos desaprobados y no presentados es mayor que 5, y no alcanzarías a regularizar ni a promover. Ah, bien. Entonces, trabajo que no llegase a presentar a ese tiempo, ya no se puede subir. Claro, eso dijimos desde el principio. Sí, siempre, si hay alguna razón, lo habíamos dicho, si hay alguna razón fundamentada suficientemente para que explique el por qué no se presentó trabajo práctico, pero esa razón dijimos que tenía que ser por lo mínimo un tsunami. Bueno, se puede contemplar, pero en general los plazos son para cumplirse, ¿no? Qué sé yo, se pueden enfermar, perfecto, entonces presentarán la certificación correspondiente y nosotros vamos a tener en cuenta ese detalle. ¿Y por dónde se avisa si pasó un inconveniente y tiene que avisar de por qué no lo subió a tiempo? Y todo eso siempre se hace a través del chat del aula virtual. Ustedes tienen ahí el modo de contactar con su docente, con el docente de su comisión. ¿Sí? Profe, ¿ya se sabe cuándo van a estar las notas o todavía no? Te puedo dar tu nota ya con 3 puntos menos. ¿Qué negocio? Voy a No. quedar en menos 3, profe. Bien, no. Estamos corrigiendo. Apenas estén corregidas, las publicamos. Bueno, es que preguntaban por el grupo, por eso. No, contestarles que el negocio es ese. Yo lo propongo así. Quien lo acepte, estamos bien. Bueno. ¿Profe? Sí. El tema de los grupos, ¿no? ¿Cómo hago para hablarle a mi profe del grupo que yo tengo? O el Y tema ahí de...
En el aula virtual está indicado quién es el docente de cada grupo y está el correo de cada docente. ¿Pero en qué parte? Por ejemplo, en información general te dice los nombres, o sea, el grupo, tal grupo y tal nombre de tal Hay profesor. un PDF que dice cómo contactar a los docentes y ahí dice el nombre de tu docente y el correo electrónico. Ah, ya. Ya, bien, Claro. gracias. Ujú. Bien. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Profe, Sí. estoy aquí medio perdido con el punto 2 de cómo sacar la escala, las medidas para poder empezar a hacerlo. A ver, ustedes ya saben encontrar una medida proporcional a otra, ¿verdad? Siempre lo hicimos aplicando, como han hecho con los diferentes ejercicios que hicimos hasta acá, ya hicimos 12 trabajos prácticos. Vos vas a poder tomar dentro del enunciado que se te da, qué sé yo, un segmento AB es 2/5, 3/4, etcétera, etcétera, va a ser una determinada fracción de otro segmento y entonces podés dibujarlos proporcionadamente, dándole luego medidas a uno, entonces ya podés calcular directamente la dimensión que va a tener el otro. ¿Sí? Y así van a ser, son dos planitos triangulares. Bastante sencillo, digamos. Nada más que tendrás que guardar la proporción que hay entre los tres lados de cada triángulo entre sí para poder dibujarlos ya con una determinada medida que vos elijas. Bien, profe, Tratando gracias. de que sea balanceado, que no sea demasiado chiquito el dibujo, demasiado pequeño porque se le va a complicar. Estos ejercicios requieren de bastante atención en la precisión que se ponga, que las líneas sean realmente paralelas, sobre todo las proyectantes sean paralelas entre sí, y que luego cuando deban trazar una línea de tierra paralela a otra, realmente lo sean, porque si no, después los ejercicios no salen, no cierran. Entonces hay que poner mucha atención a la calidad con que estén dibujando. Bien. No sé si se ha quedado claro, Ignacio, la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Bien. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Los dejo en libertad. Hasta luego. Hasta luego, profe, buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias. Que vaya bien. Chao, profe.